vamos a empezar, os voy a hacer un pequeño esquema de la presentación que vamos a dar hoy. Voy a introduciros al destino, un poquito los grandes productos que promocionamos desde nuestra oficina. Y el corpus grande de la presentación será, actualizaros la información relativa al proyecto de los maestros flamencos, que es un proyecto que ha empezado este año, 2018, y que va a tener lugar hasta 2020. También, teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos, os voy a hablar de otros eventos que tendrán lugar este año y otros eventos fuera del proyecto de los maestros flamencos que tendrán lugar en 2019. Y después, como siempre, al final de todas las presentaciones haremos un pequeño concurso para que 3 privilegiados o privilegiadas se lleven una degustación de 12 cervezas muy especiales belgas. Y digo muy especiales porque siempre intentamos buscar las cervezas diferentes, que es difícil de encontrar y bueno, yo creo que lo hemos conseguido bastante con los lotes que vamos a sortear. Os vamos a realizar una pregunta en el concurso y entre todas las personas que acierten pues vamos a realizar el sorteo. Entonces tenéis que estar muy atentos durante toda la presentación porque vamos bueno, la respuesta a la pregunta se encontrará durante la presentación. Y al final abriremos un turno de preguntas para todas las dudas que hayan podido quedar. Pues bien, comentaros simplemente, tenemos un pequeño problema técnico que hemos revisado antes con José. Tenemos un desfase entre el pase de las diapositivas y cuando las veis vosotros. Es un pequeño desfase de 5 segundos. Sabiéndolo, yo me voy a intentar adaptar, pero bueno, puede ser que en algunos casos lo notéis un poco. En cualquier caso, para los que no nos conozcáis, os voy a introducir muy brevemente el destino y los principales atractivos turísticos y productos que promocionamos. Nosotros hacemos una propuesta de viaje, de escapada no estacional a Flandes y Bruselas. Nosotros promocionamos tanto Flandes como Bruselas y proponemos la visita de distintas ciudades porque en nuestro destino los desplazamientos en tren o en coche son muy sencillos, es muy fácil moverse por todo el destino, las distancias son muy cortitas y entonces proponemos la visita de ciudades como Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lovaina y Malinas. Y gracias al proyecto Los Maestros Flamencos nos salimos un poquito de lo que llamamos las 6 ciudades del arte, que son las que hemos mencionado, y también os propondré la visita de otras ciudades y otros, bueno, más adelante lo iréis viendo. Nuestro destino también es un destino que presenta muy buena relación calidad-precio, y que, a nivel hotelería, por ejemplo, la hotelería del destino es lo que entendemos, las categorías son las mismas que entendemos en España. Por ejemplo, un hotel de 3 estrellas, pues en Flandes y Bruselas también, tienen las características de lo que entendemos por un hotel de 3 estrellas. Lo digo porque en otros destinos esto no pasa. Pasa que a veces hay diferencias importantes en la concepción de las estrellas de los hoteles, pues en nuestro destino no pasa. Y entonces también es interesante saber que las ciudades son complementarias entre ellas. Por ejemplo, una ciudad con mucho turismo de negocios como es Bruselas se complementa perfectamente con otra ciudad con mucho turismo vacacional como es Brujas. Entonces, entre semana y en invierno intentad que vuestros clientes pernocten en Brujas, mientras que en fin de semana y en verano intentad que, si son sensibles al precio, si no son sensibles al precio no hay ningún problema, pero si son sensibles al precio, intentad que pernocten en fin de semana y verano en Bruselas, que presenta unas tarifas óptimas a nivel hotelero. Desde España hay mucha facilidad de acceso al destino. La mayoría de rutas duran un máximo de 2 horas y media, o sea, entre menos de 2 horas y 2 horas y media a nivel aéreo, y hay mucha frecuencia de vuelos desde muchos es que la mayoría de aeropuertos españoles. Desde los grandes aeropuertos hay frecuencia regular en compañías como Brussels Airlines, Iberia, Ryanair, Air Europa y Vueling, y desde otros aeropuertos más pequeñitos pues estaríamos hablando más de charters o de otras compañías también otras compañías belgas, por ejemplo, TUI, etcétera, etcétera.
Entonces, entrando a ver un poquito las distancias entre ciudades en relación a lo que comentábamos de que es muy fácil desplazarse por el destino, veis, por ejemplo, la ubicación de las ciudades, la distancia más grande se encuentra entre Bruselas y Brujas, que son 97 kilómetros. Esto en tren significa 1 hora y poco. Bruselas a Amberes, por ejemplo, son 45 minutos y 46 kilómetros. Desde Bruselas a Lovaina y desde Bruselas a Malinas, que son 2 ciudades pequeñitas cerca de Bruselas, a 25 kilómetros, bueno, 30 a 29 kilómetros de Bruselas, pues también, o sea, enseguida nos colocamos en el centro de ambas cómodamente en tren. Bien, entramos en el apartado de los productos turísticos. Nosotros promocionamos 3 grandes productos turísticos. Nuestro viajero es un turista cultural y, en definitiva, todos estos productos los metemos dentro o sea, son productos culturales para nosotros. Incluso el producto ciclista, tanto recreativo como en bicicleta de carretera. Bien, el gran producto es, o sea, a nivel de más subproductos, es el de arte y patrimonio. Y vamos a dedicarnos a este producto bastante y también al subproducto de los maestros flamencos, como comentábamos antes. La gastronomía también es muy importante para nuestro destino. Os voy a hablar del concepto de los rebeldes de la cocina flamenca, también vamos a hablar de la cerveza, el chocolate, etcétera, etcétera. Y mencionaremos brevemente el ciclismo recreativo y en bicicleta de carretera, porque son productos más minoritarios, pero sin embargo que están creciendo mucho. O sea, en los últimos años hemos visto desde la oficina que son productos que están creciendo muchísimo y que cada vez más agencias quieren desarrollarlos y los están vendiendo muy bien. Y entonces, bueno, también comentaros, en relación con este tema, por cierto, el año que viene tendremos un workshop en destino con un pequeño fan trip, con lo cual si hubiera alguna agencia interesada en desarrollar producto a este nivel, que me contacte, porque miraríamos de mandarle bueno, miraríamos cómo lo haríamos. Bien, vamos a empezar ya a entrar en el gran producto del arte y el patrimonio. Os propongo un recorrido fotográfico por el destino, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces vamos a empezar con esta panorámica del skyline de la ciudad de Amberes, que se toma desde la otra riba de la ciudad, a la que se llega, pues se puede llegar de varias formas, pero una de las formas es a través de un túnel subterráneo muy curioso por el que circulan bicicletas y circulan peatones. Entonces, esta foto nos permite introducir el tema de los campanarios y de las torres, muy típico de las ciudades flamencas, porque son patrimonio de la UNESCO. O sea, toda la ruta de torres que iremos viendo también en varias fotos es algo muy típicamente es algo muy típico de las ciudades flamencas y son todos patrimonio de la UNESCO. Aprovecho la foto también para comentaros que Amberes es una ciudad portuaria con un puerto muy importante. De hecho, es el segundo más grande de Europa por carga total transportada y en 2015 fue el número 15 del mundo por tráfico de contenedores. El puerto no lo vemos en pantalla, pero es un puerto referente a nivel internacional. Amberes también es la ciudad de los diamantes, ya que de cada 10 diamantes, 8 pasan por la ciudad de Amberes. Y desde hace unos meses abrió, de hecho, en junio del 2018, un museo del diamante que, por su ubicación también en pleno centro de la ciudad, se ha convertido en una visita obligatoria a nivel turismo vacacional. Amberes también es la ciudad de la moda, aprovecho para deciros, porque bueno, todo el tema de la moda es muy importante. En ella convivieron los 6 diseñadores de Amberes, todos ellos con nombres impronunciables. El más conocido quizá para el gran público es Dirk Bickenbergs, de las zapatillas deportivas, ¿no? Y entonces eran un grupo de diseñadores de moda que hicieron que el producto moda fuera muy importante para la ciudad, y de hecho hoy en día hay paseos de la moda, hay un museo de la moda, etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar con más patrimonio de la UNESCO, en este caso con Brujas, porque todo el casco histórico de la ciudad de Brujas es patrimonio de la UNESCO. Brujas también es una ciudad muy romántica. En general, todas las ciudades flamencas son ciudades muy románticas, ciudades ideales para escapadas en pareja. Y
También aprovecho para comentaros en relación con Brujas la importancia del agua para el destino. No lo vemos en la foto, sí lo veremos en fotos posteriores. Nuestro destino es un destino de ríos, de canales navegables, entonces es muy típico para el turista vacacional hacer una ruta en barco, por ejemplo, en Brujas o en Gante. Continuamos con más patrimonio de la UNESCO, en este caso con la Gran Place de Bruselas. Víctor Hugo dijo de ella que era la plaza más bonita del mundo y lo es. Aquí no la vemos en todo su esplendor, pero es una parte de Bruselas imprescindible. Es el corazón de la ciudad y realmente es muy bonita de visitar. Continuamos con más patrimonio de la UNESCO, en este caso con los beaterios. Vemos en pantalla el beaterio de Brujas. Los beaterios son algo muy típicamente flamenco, vienen de época medieval y eran antiguas comunidades religiosas que han perdurado hasta nuestros días y son como pequeños pueblos dentro de las ciudades y son realmente muy bonitos. También comentaros a nivel de producto cultural el Art Nouveau o modernismo, porque en ciudades como especialmente Bruselas o Amberes tenemos mucho. En la foto veis un ejemplo en Malinas, el convento de las Ursulinas, que es un edificio precioso de la ciudad de Malinas, pero debéis saber que en Bruselas, por ejemplo, hay varios edificios hechos por Víctor Horta, o sea, el arquitecto Víctor Horta, que actualmente son patrimonio de la UNESCO también. Y aquí tenemos un ejemplo de edificio modernista en el Centro Belga del Cómic que nos permite introducir la importancia del cómic para la ciudad de Bruselas. Este museo está alojado en unos antiguos almacenes de tejidos proyectados precisamente por Víctor Horta y bueno, albergan un museo muy interesante. De hecho, la ciudad de Bruselas es la única en el mundo que tiene 3 museos dedicados al cómic. Os he puesto esta foto de Gante para introduciros también el concepto de las casas escalonadas o casas gremiales, que es algo muy típico del destino y que lo vamos viendo, ¿no? También en la ciudad de los estudiantes por excelencia, en Lovaina. Vemos aquí bueno, un grupo de estudiantes que están tranquilamente degustando otro de los productos típicos de la ciudad de Lovaina, que es la cerveza. De Lovaina se dice que es la ciudad de la cerveza. Todo el destino para todo el destino es muy importante la cerveza, pero para Lovaina, por el hecho de alojar la empresa cervecera más grande del mundo, pues es sin duda muy importante. Comentaros, por cierto, que en la Universidad de Lovaina, fundada en 1425, Erasmo de Róterdam fue profesor. Y aquí vemos una panorámica de Malinas, de la torre de la iglesia de San Romualdo, que nos vuelve a recordar el tema de los campanarios y las torres patrimonio de la UNESCO en el destino. Aquí os aconsejo, sin duda, que subáis a la parte superior de la torre, porque en días claros hay unas vistas estupendas. En este caso, pero está recomendado solo para los más deportistas, como en el caso de Brujas, porque no hay ascensor. Por ejemplo, si queréis visitar la Torre de Gante, ahí sí hay un ascensor, pero en el caso de Brujas y Malinas es solo para agentes de viajes en forma. Vamos a continuar con Malinas porque este año ha abierto un nuevo museo, que es el Palacio Renacentista Hof van Boesleiden. Es una nueva referencia sin duda de visita obligada a la ciudad. Habla de un periodo muy especial en la historia de Europa, el periodo borgoñón. Pero es un museo que ha trabajado muy bien la museografía y entonces es sin duda muy interesante para los turistas que visitan la ciudad. Y hablando de Malinas, quería comentaros también la importancia del turismo familiar para todo el destino, pero especialmente para la ciudad de Malinas. A ver, Flandes es un destino con ciudades de cuento de hadas, con las distancias muy pequeñas entre las ciudades, es un destino muy dulce, los gofres, el chocolate, las ciudades son seguras, tranquilas, entonces son muy adecuadas para familias. Hay algunas ciudades, como por ejemplo Malinas, que tienen algunas atracciones que la hacen especialmente destacada, como el Plankendal, que es un zoológico, como un museo de la ciencia y de la técnica muy interesante para familias. Tienen también una ruta de turismo familiar.
Otra ciudad también muy interesante para familias es Bruselas, por ejemplo, con el Museo de Ciencias Naturales, que tiene una colección de dinosaurios impresionante. Entonces, sin duda, para turismo familiar, acordaros de nuestro destino. Como también para turismo musical. En Flandes y Bruselas es un destino muy melómano. Hay festivales de música durante todo el año, ya sea temas más operísticos, muy típico también es el jazz, la música clásica, la música polifónica. De hecho, por ejemplo, también son muy típicos algunos festivales de música tecno, como Tomorrowland, que tiene lugar en una localidad cerca de Amberes y dicen de él que es el mejor festival de música tecno del mundo. Y para terminar el capítulo de arte y patrimonio, quería introduciros brevemente a la arquitectura contemporánea, porque tenemos algunos ejemplos maravillosos de los últimos años. Veis en pantalla, por ejemplo, dos edificios en la ciudad de Amberes, la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes y el Palacio de Justicia, también de Amberes. En el caso de la sede de la autoridad portuaria, en la parte superior se hace un cierto homenaje a la importancia de los diamantes para la ciudad. ¿Veis esta estructura tan extraña colocada encima del edificio? Y es un edificio impresionante hecho por Zaha Hadid, uno de los últimos edificios que proyectó su equipo antes de morir. En el caso del Palacio de Justicia fue proyectado por Richard Rogers y también otro edificio muy interesante es la Biblioteca de Kroc en Gante, que es la tercera foto que veis en pantalla, proyectada precisamente por un estudio español, RCR Arquitectos. Entonces entramos en el segundo grupo de grandes, o sea, el segundo gran producto y veo que el tiempo se nos tira encima, entonces tendré que ir un poquito más rápido aún. Flandes es un destino muy gourmet, donde se come muy bien y donde hay mucha cultura de la restauración a todos los niveles, ya sea comiendo en un restaurante con menú o bien en un restaurante con estrellas Michelin, por varios factores y características. En primer lugar, por la gran calidad y cantidad de los platos, porque los precios son razonables y porque se otorga mucha importancia a la presentación de los platos. Especialmente los postres son impresionantes a nivel estético. Si hablamos del nivel más alto, os he puesto en pantalla los 3 estrellas Michelin que tenemos en el destino. También promocionamos mucho desde Turismo de Flandes el grupo de los rebeldes de la cocina flamenca. Se trata de un grupo de jóvenes chefs muy creativos y dinámicos que buscan las auténticas raíces de la gastronomía flamenca y realmente os aconsejamos encarecidamente. Tenemos listados, o sea, a través de la web podéis encontrar información y también os puedo facilitar listados de cuáles son, porque cada año se escoge a un grupo representante de los rebeldes de la cocina flamenca y entonces realmente os aconsejo que para los clientes que sean más gourmet es muy interesante poder visitar este tipo de restaurantes. También os he puesto un poquito los platos más típicos, no nos podemos olvidar de los mejillones con patatas fritas, el estofado a la flamenca, las endivias, que de hecho es un invento belga, el vaterzooi, que es este guiso que se puede hacer con pescado, con carne, los gofres, las mousse de chocolate, etcétera, etcétera. Y muy distintivo y especialmente importante de comentar es la excelencia del chocolate. Por ejemplo, en Brujas hay más de 60 chocolaterías y en el destino se vende el chocolate como si fueran joyas, lo veis perfectamente en la foto, ¿no? Realmente los pralines, los bombones, es el souvenir más cotizado, ¿no? Se ponen en el balotén, que es la cajita de cartón, y entonces hay que llevar, o sea, cuando se visita el destino hay que llevar algunos balotens a los seres más queridos. Sin duda nos lo van a agradecer. Bien, entramos en el producto de la cerveza y aquí mencionaros especialmente, volver de nuevo al patrimonio de la UNESCO porque la cultura cervecera belga es patrimonio inmaterial de la UNESCO por varios factores. Por la larga tradición, por la importancia de la artesanía en la elaboración, porque cada cerveza se bebe en su copa, porque hay más cervezas que días al año,
por las cervezas trapistas de Abadía, que son cervezas muy, muy especiales y que son producidas por comunidades de monjes en monasterios, por las cervezas lámbicas, que son cervezas de fermentación espontánea, que exigen unas condiciones meteorológicas especiales y que solo se pueden producir en la zona de Bruselas, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer en el destino en relación con las cervezas. Se pueden hacer, o sea, aparte de degustarlas, evidentemente, se pueden visitar museos de la cerveza, hay cervecerías visitables, paseos de la cerveza, hay festivales de la cerveza. Por ejemplo, el más representativo quizá es el de Bruselas, que tiene lugar en septiembre, dedicado a la cerveza belga, pero también en Lovaina durante el mes de abril tienen lugar varios festivales de la cerveza consecutivamente, con lo cual es un poquito el mes de la cerveza. Bueno, un producto muy, muy importante para el destino. Y terminando el tema de la gastronomía, también os quería comentar que si representáis agencias que estáis interesados en desarrollar especialmente productos gastronómicos, sea a un nivel a otro, a nivel más quizá cervecero o a nivel más, bueno, lo que sea, también os agradecería que os pusierais en contacto conmigo porque tenemos varios proyectos de los que os podría hablar y ver, bueno, el tema clave es que tengáis interés en desarrollar este tipo de productos y después veríamos posibilidades de colaboración. Bien, y entramos ya muy brevemente en el tercer gran producto, que es el de los viajes cicloturistas, o bien el cicloturismo en definitiva, porque ya sea en un viaje cultural generalista, os aconsejamos que realicéis una pequeña ruta en bicicleta para sentiros como un local. Para los más intrépidos, sin duda, el destino es un destino muy fácil para pedalear, es un destino muy llano y los viajes cicloturistas son algo muy bonito y que está que está creciendo, como os comentaba antes. Entonces, se pueden hacer perfectamente, o sea, hay rutas adecuadas para hacerlas con amigos, en familia, incluso con niños pequeños, etcétera, etcétera. Hay rutas muy fáciles y muy agradables y se pueden recorrer muchos kilómetros de una forma sencilla y sin mucho estrés. También comentaros sobre el Tour de Flandes a nivel ya más de ciclismo de carretera. Es una de las clásicas por excelencia del calendario ciclista mundial y tiene lugar cada año en abril. Y bueno, y el día anterior tiene lugar una carrera amateur donde los cicloturistas pueden seguir la misma ruta que siguen los flandriens durante el Tour de Flandes. Bien, entro a explicaros ya el proyecto de los maestros flamencos. Disculpadme que vaya tan rápido, pero el tiempo pasa volando. Yo no sé qué pasa en las presentaciones, pero el tiempo pasa, pero más que volando. Bien, el año pasado realizamos una presentación con Tour y ya os introducimos al gran proyecto de los maestros flamencos. Ha habido algunos cambios, y no conceptuales, pero sí a nivel de contenido, y entonces vamos actualizando la información porque es un proyecto muy ambicioso que tiene lugar que tiene lugar en el destino por parte de Turismo de Flandes. Se trata de 3 años, 3 años especiales para visitar el destino, que se centran en 3 figuras muy importantes de la historia del arte flamenco, que son Rubens, Bruegel y Van Eyck, en relación con 3 movimientos pictóricos o artísticos, que son el barroco en Amberes, el renacimiento en Bruselas y Amberes, y el gótico y los primitivos flamencos en varias ciudades, por ejemplo en Gante y en Brujas. Entonces, este año hemos empezado con el Festival Amberes Barroco 2018, que empezó en junio del 2018 y que va a tener lugar hasta diciembre, enero. Algunas exposiciones se alargarán hasta enero del 2019. Os voy a hablar muy brevemente. Bien, Rubens nació en Alemania, pero vivió gran parte de su vida en la ciudad de Amberes, entonces hay mucho patrimonio visitable y este año se ha aprovechado para realizar un festival barroco porque hay mucho museo, edificio y patrimonio en relación con el barroco, y es un festival totalmente inspirado en la figura de Rubens. Aquí veis, por ejemplo, una tarjeta que se ha ideado para el festival, para visitar las distintas exposiciones. Entonces, exposiciones interesantes a realizar este otoño.
Tenemos en curso una exposición en el Museo Plantin Moretus, que es un museo ya de por sí muy interesante porque es patrimonio de la UNESCO, es el único museo al mundo patrimonio de la UNESCO. Hay otro museo también que está alojando una exposición en el marco del año barroco, que es la Casa Rocox y Schneiders, que es un pequeño museo en una casa barroca muy bonita, con una colección muy impresionante y que tiene ahora mismo una exposición en el marco del año barroco. También tiene lugar un festival, o sea, más que un festival, es una ruta por las iglesias barrocas. Hay hasta 6 iglesias barrocas en la ciudad y entonces es un itinerario a través de la vida de Rubens, y donde hay también en las distintas iglesias intervenciones de artistas contemporáneos, como por ejemplo artistas contemporáneos vinculados a la ciudad de Amberes, como por ejemplo Jan Fabre o Luc Tuymans. También en la casa de Rubens, que es un museo visitable en la ciudad, o sea, forma parte del patrimonio permanente dedicado a Rubens en la ciudad de Amberes. Este año tenemos novedades importantes porque, aparte de obras en el edificio, en este palacete barroco tan bonito, también ha recibido una colección de obras temporales, algunas de las cuales, por ejemplo, hay una que viene de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, el Martirio de San Andrés, y hay otra que había pertenecido a la colección privada de David Bowie. O sea que también es un buen momento para visitar este palacete en pleno centro de la ciudad de Amberes. Por cierto, aquellos agentes de viajes que viajéis al destino por motivos personales, antes de Navidad, por un viaje personal, podéis poneros en contacto conmigo si os interesan entradas para esta exposición en la casa de Rubens y para la exposición en la casa Rocox y Schneiders que os comentaba anteriormente. También en el marco del proyecto Los Maestros Flamencos, comentaros sobre esta exposición que tiene lugar en la ciudad de Oudenarde. Os comentaba al principio de la exposición que el proyecto Los Maestros Flamencos nos está permitiendo salir un poquito de las ciudades, de las 6 ciudades del arte. Pues este es un ejemplo. Oudenarde es una ciudad que se encuentra cerca de la ciudad de Gante, a una media hora aproximadamente, y actualmente tiene lugar esta exposición dedicada a Adrian Brouwer, que era un contemporáneo de Rubens y era un pintor muy valorado precisamente por él, por Rubens. Rubens lo coleccionaba. Hoy en día evidentemente no es tan trascendente ni tan conocido como Rubens, pero la exposición es muy interesante y es muy simpática. Vale mucho la pena visitarla. Y aparte de ello, vale la pena conocer la ciudad de Oudenarde con algunos productos muy importantes, como por ejemplo son los tapices. De Oudenarde vienen mucha tapicería que nos comentaban del Museo de Oudenarde, donde se encuentran los tapices, que ya tienen bastante visita de españoles. Y aparte también os podéis tomar una cerveza de Oudenarde dedicada a Adrian Brouwer, que es la que veis en la parte derecha de la pantalla. Bien, vamos a entrar en el segundo año en el marco del proyecto Los Maestros Flamencos, que es el año dedicado a Peter Bruegel el Viejo. Primero os voy a contextualizar un poquito la figura de Bruegel, porque es una figura muy desconocida del siglo XVI. Se conoce muy poco de él, pero es un pintor delicioso, como veis en pantalla, en esta obra costumista de los patinadores en la campiña flamenca. Es una figura muy enigmática, estaba muy fascinado por la naturaleza, tenía un punto de humor muy característico que le acercaba bastante a la figura del Bosco, que es muy conocido en España, ¿no? Por la colección que hay en museos como el Prado o el Thyssen. Entonces, Bruegel es un pintor realmente muy inclasificable por temas como el trato personal de sus personajes, porque estaba muy interesado en la naturaleza y porque estaba, por ejemplo, muy interesado en géneros menores que pintores de su contemporáneos consideraban que eran géneros menores, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en pantalla, decíamos,
una escena costumista y a continuación vemos otro de los temas más típicos de Bruegel, que son los temas apocalípticos, ¿no? Tratados con mucho humor cínico, que es lo que más le acerca a El Bosco. Entonces, a nivel de oferta permanente, tenemos en los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica, tenemos la segunda colección más importante del mundo. Se encuentran 4 obras de las 40 que se conocen de Bruegel, y aparte hay varios proyectos en paralelo, por ejemplo, el proyecto de la Caja de Bruegel, que es una habitación, o sea, una sala del museo en la que se pueden ver obras de Bruegel en muy alta resolución, y después también hay el proyecto, un proyecto del Instituto Cultural Google, también a través del cual se pueden ver obras suyas en muy alta resolución, etcétera, etcétera. También forma parte del patrimonio permanente la iglesia de Notre Dame de la Chapelle. Aquí veis una escultura dedicada a Bruegel que se encuentra en el exterior, pero en el interior está sepultado Bruegel, con lo cual también se puede visitar. Y en el museo el Museo Mayer-Vandenberg de la ciudad de Amberes hay 2 obras de Bruegel. Vemos una de ellas en pantalla, que se llama La Loca Meg. Bueno, es una obra que tiene varios títulos, La Loca Rita, La Loca Meg, etcétera, etcétera, pero es una de las obras de tipo apocalíptico también muy representativas de Bruegel. Pues bien, en 2019 y por el 450 aniversario conmemoración, bueno, vamos a conmemorar su muerte. Entonces, van a tener lugar una serie de exposiciones en Bruselas y alrededores y en la ciudad de Amberes también. En la primera mitad de año tendrán lugar 2 exposiciones simultáneamente, o sea, mientras que en la primavera las exposiciones serán más dedicadas al contexto histórico que vivió Bruegel, las exposiciones de otoño estarán más dedicadas, o sea, serán más para un público a quien le interese más el arte. Entonces, las 2 exposiciones con las que se va a inaugurar la conmemoración del año Bruegel van a ser en el Beaux-Arts, que es este centro de arte contemporáneo que normalmente tiene exposiciones de mucho nivel. Es siempre una garantía ir a las exposiciones del Beaux-Arts. Y entonces se van a poder ver estas 2 exposiciones dedicadas más bien pues a la época renacentista en Bruselas. En primavera también podremos visitar la exposición dedicada a redescubrir a Bruegel en el castillo de Haasbeek. Esto se encuentra a unos 15 kilómetros de Bruselas. Se puede llegar, por cierto, al castillo en una ruta en bici desde el centro de Bruselas. Bien, este castillo se encuentra en la zona de Pajottenland, que es la zona de los típicos paisajes de Bruegel, con lo cual es interesante visitar porque también en esta zona se encuentra la iglesia de Sint-Anna-Pede, que es esta que vemos en pantalla, que es siempre muy curioso ver cómo ya Bruegel en la parábola de los ciegos, en la obra La parábola de los ciegos, que también veis en pantalla, plasmó. Se trata, o sea, es que es el mismo edificio y ya en el siglo XVI tenía prácticamente la misma estructura, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo Bruegel la pintó, ¿no? También en esta zona hay un itinerario artístico que se puede seguir de 7 kilómetros y, o sea, un itinerario artístico con distintas instalaciones que van a poner artistas contemporáneos para poder, o sea, reconstruir un poquito la figura de Bruegel y conocerle mejor, ¿no? Entonces será una zona donde tendrán lugar varios eventos en relación con Bruegel. También apartado digamos, de Bruselas o de las grandes ciudades, se encuentra el Museo de Bockrick, que de hecho está a 1 hora de Bruselas. Bockrick es un museo al aire libre que también va a alojar una exposición dedicada a Bruegel. Es un museo al aire libre que explica cómo se vivía en Flandes antiguamente. Entonces explicará cómo se vivía también en época de Bruegel. Es un sitio especialmente indicado para familias, para el turismo familiar. Como también lo es la Puerta de Halle en Bruselas, que también va a alojar una exposición a partir de finales de junio. Esta será una exposición más en relación con la realidad virtual, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y también comentábamos que será muy interesante para familias.
Bien, entramos en el programa de otoño dedicado a la figura de Bruegel. Esta será la gran exposición para los amantes del arte, porque será una ocasión única para ver 90 grabados de Bruegel que saldrán excepcionalmente de los depósitos de la Biblioteca Real para poder ser mostrados en público. Digo excepcionalmente porque, claro, estamos hablando de grabados muy, muy delicados, por temas de luz, humedad, etcétera, etcétera. Y entonces será una ocasión realmente única para poderlos ver durante 3 meses. Aparte de esta exposición, tendrán lugar 2 exposiciones en Amberes, una dedicada a uno de los hijos de Bruegel, en la casa Sneijder y Rocox, y otra también en el Museo Mayer van den Berg, que va a alojar una exposición hasta la reapertura del Museo Real de Bellas Artes de la ciudad de Amberes, que está prevista más o menos para 2020. Bueno, veis que hay un programa muy ambicioso en relación con la figura de Bruegel el año que viene. Este año también ha empezado un programa en paralelo en el marco de los maestros flamencos llamado Maestros Flamencos in situ. Esto empezó en junio del 2018 y va a terminar en septiembre del 2019 y da la posibilidad de contemplar obras de los maestros flamencos en los sitios para los que fueron creados. Entonces, a través de esta página web podéis ver el recorrido de las obras porque nos lleva también a espacios en los alrededores de las ciudades del arte y que normalmente no incluimos en los recorridos más típicos turistas. Bien, y entrando en el último año, os voy a comentar brevemente el último año en el proyecto de los maestros flamencos, que va a ser 2020, va a ser el año en el que finalizará la restauración de la Adoración del Cordero Místico, que es esta obra impresionante que se encuentra en la Catedral de Gante y que es obra de los hermanos Van Eyck, que es una joya del arte mundial, sin duda, una joya del arte de los primitivos flamencos y que se está restaurando en el Museo de Bellas Artes. De hecho, se puede ver a los restauradores trabajando en el Museo de Bellas Artes. Para los grupos culturales y los turistas culturales, los individuales culturales, es sin duda muy interesante de poder visitar. Con motivo de la finalización de la restauración, se va, bueno, porque el retablo se puede continuar viendo en la catedral y entonces se van cogiendo las tablas que se van restaurando y se van trasladando al Museo de Bellas Artes. Entonces, cuando finalizará toda la restauración del retablo, tendrán lugar una serie de eventos también en relación con Van Eyck, por ejemplo, una exposición en el Museo de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Pero aún no tenemos el programa 100% cerrado, con lo cual prefiero presentároslo en detalle más adelante. En cualquier caso, las personas interesadas en desarrollar producto de los maestros flamencos, también os ruego que me lo digáis porque especialmente en 2019 tendremos varios viajes para desarrollar este tipo de producto. Bien, terminamos el gran producto de los maestros flamencos y del arte y el patrimonio y nos adentramos muy brevemente en algunos eventos de este otoño e invierno. Os comentaré algunas cosas que son bastante curiosas, como por ejemplo esta exposición que tiene lugar en Sea-Mine, en Genk, que es una localidad en la zona minera de Flandes. Sea-Mine era una antigua mina, como veis la estructura en la parte, bueno, esta gran estructura en la parte frontal del edificio, y actualmente se ha reconvertido en es un magnífico ejemplo de arquitectura industrial, se ha reconvertido en arqueología industrial, disculpadme, se ha reconvertido en un centro cultural y entonces hasta el 28 de noviembre está alojando una exposición dedicada a Tim Burton, el célebre director hollywoodiense que ha hecho muchas películas, ¿no? Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo. Bueno, entonces se está dedicando una exposición a esta figura. Otra exposición interesante visitar que va a tener lugar a partir de finales de octubre en la ciudad de Lovaina está dedicada a la saga nobiliaria de los Arenberg, que era una saga muy importante en el contexto de la dinastía de los Habsburgo. Este año también tenemos 2 aniversarios muy curiosos, 2 60 aniversarios muy curiosos. De hecho, el primero es el de los pitufos.
Los pitufos han cumplido 60 años, aunque no lo parezca. Y en Bruselas, por ejemplo, tiene lugar una exposición ideal para familias, evidentemente, que recrea un poblado pitufo y los alrededores del poblado también. Y quienes tengan suerte, quizá, si compran los vuelos con Brussels Airlines, podrán viajar con este avión customizado. Brussels Airlines es una compañía que customiza varios de sus aviones con iconos belgas. Por ejemplo, tiene un avión dedicado al Tomorrowland, otro a la selección nacional belga, de fútbol, perdón, el de los pitufos, etcétera, etcétera. Entonces la experiencia ya es completa, total. Y otro aniversario que tiene lugar este año es el del Atomium. El Atomium es este símbolo de la ciudad de Bruselas. Sabéis que se construyó en 1958 con motivo de la Exposición Universal de la ciudad de Bruselas. Inicialmente estaba previsto que se desmantelara, pero gustó demasiado a los bruselenses y al final ha quedado como símbolo y de hecho es la atracción más visitada de la ciudad. Otro evento simpático antes de finalizar el año que nos permite hablar de los eventos cerveceros es un festival de la cerveza navideña que tiene lugar cada año en Essen, cerca de la ciudad de Amberes, y ello nos permite introducir todo el tema de los eventos navideños, que es un gran producto que tenemos antes de finalizar el año. Aquí veis las fechas, no os preocupéis, también están en nuestra web, después os enseñaré dónde poderlas ver, pero bueno, que sepáis que todas las ciudades, las 6 ciudades flamencas tienen, o sea, las 5 flamencas y Bruselas tienen mercadillos navideños y atracciones navideñas. Cada una de ellas tiene sus fechas, pero tradicionalmente las que tienen los mercadillos más largos y que empiezan ya a finales de noviembre son Brujas y Bruselas. Después vienen los de Amberes y Gante, que normalmente abren en el Puente de la Constitución, y después el de Lovaina y finalmente el de Malinas, que tiene lugar durante 2 fines de semana de diciembre. En todas las ciudades hay, como decíamos, un programa de actividades de invierno, por ejemplo, pistas de patinaje, vemos en pantalla la de Brujas. En Brujas también tiene lugar un festival de danza muy reputado. Vemos aquí una foto del mercadillo navideño de Bruselas, que es el más grande. Y en Bruselas también no hay que perderse el festival de luces y música que tiene lugar en la Gran Place, que evidentemente es algo gratuito y que vale mucho la pena de visitar. Aquí vemos una panorámica desde lejos de Gante que nos permite introducir también el tema de las norias en todas las ciudades en periodo, no en todas, pero en varias, en periodo navideño también hay norias. Aquí vemos una foto, por ejemplo, del mercadillo navideño de Amberes. A nivel de fechas para el Puente de la Constitución nos queda un poquito peor porque empieza el 8 de diciembre. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Lovaina también con un programa de invierno que empieza el 5, pero el mercadillo navideño empieza un poquito más tarde, con lo cual ya no los turistas del Puente de la Constitución ya no lo podrán visitar. Y finalmente el de Malinas. Bien, os voy a avanzar también muy brevemente los eventos que tendrán lugar en 2019, muy grosso modo. En primer lugar, habrá una exposición que creo que tiene mucha trascendencia para el público español, que será la exposición Maestros del Barroco Español. Tendrá trascendencia, evidentemente, por el tema, pero también porque son obras procedentes de colecciones europeas privadas. Entonces, podremos descubrir nuevas obras que quizá no conocíamos. Tendrá lugar en el Museo de San Juan, del Hospital de San Juan de la ciudad de Brujas, que es un museo ya de por sí precioso de visitar, dedicado, es un museo que también se le llama Memling, porque tiene varias obras de Memling y de los primitivos flamencos, y el edificio es precioso, sin duda uno de los grandes eventos del 2019. Como también lo será la apertura del Museo Groothuizen en la ciudad de Brujas. El Museo Groothuizen se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad y estará constituido por el Palacio de Groothuizen, que tiene una colección de artes aplicadas de los Países Bajos de los siglos XV al XIX, y aparte también la iglesia de Nuestra Señora, que tiene una Madonna de Michelangelo que también se habrá restaurado.
Comentábamos anteriormente también sobre el Tour de Flandes, que es uno de los grandes eventos cicloturistas que tienen lugar en nuestro destino y he creído conveniente citároslo. Hay viajes desde España de grupos de cicloturistas deportivos que van a recorrer los adoquines del Tour de Flandes porque es una carrera bastante mítica. También quería comentaros a nivel de producto cervecero este evento muy especial, el Tour de la Cerveza Goese, que tiene lugar cada 2 años. Esta cerveza es la que comentábamos antes, que se produce solo en la zona de Bruselas por las condiciones climatológicas. Entonces, durante un periodo de cada 2 años en mayo, un grupo de cervecerías abren sus puertas y excepcionalmente se pueden visitar. Y creo que vale la pena porque para tours especiales de la cerveza puede ser un evento muy interesante. En 2019 también tendrán lugar 2 grandes eventos culturales. El primero será la reapertura de la Casa del Pintor James Ensor en la costa belga, en la ciudad de Ostende. Hasta ahora tenía un museo muy pequeñito y se va a realizar, o sea, se está realizando una ampliación muy importante y la apertura está prevista para junio del 2019. No está clara la fecha de apertura, con lo cual os lo digo un poquito off the record, pero en cualquier caso es una buena ocasión para conocer la costa belga, que por otro lado es un sitio donde hay varios museos especialmente dedicados a las vanguardias belgas. En la ciudad de Ostende hay otro museo, el Musée, que aparte de obras de Ensor tiene otras obras de pintores contemporáneos belgas, que también es de visita muy interesante. Y para terminar, en septiembre del 2019 esperamos la reapertura después de la restauración de la iglesia de San Pedro de Lovaina, que nos permitirá contemplar esta otra joya de los primitivos flamencos, la última cena de Dirk Bouts en todo su esplendor. Bien, hemos terminado ya el gran corpus de la presentación. Y siempre me gusta explicaros un poquito qué podemos hacer por vosotros en todas las fases de la preparación del producto, o sea, el conocimiento del destino, preparación del producto, apoyo en la promoción y la postventa, ¿no?, en material para vuestros clientes. Si os parece, vamos a entrar un momento en la página web porque me va a permitir explicaros varios temas. Estamos aquí en la sección profesional de la página web. Esta es nuestra home con todos los productos, las ciudades, otras ciudades, etcétera, etcétera. Y aquí encontráis el sector profesional, que es el apartado que tenemos especialmente dedicado para agencias de viajes. Aquí, si queréis, por ejemplo, os puedo mandar material para decorar vuestra agencia. Aquí no se ve el flash porque lo tengo que actualizar, pero aquí hay un carrusel con los distintos materiales que tenemos a disposición de las agencias. También, si os interesa programar Flandes, aquí veis distintos folletos, listados de agencias receptivas, información de city cards, actividades que tenemos especiales para los agentes de viajes, imágenes y vídeos. Esto es muy útil, especialmente el tema de las imágenes. Tenemos un Flickr con mucho material fotográfico que podéis utilizar siempre y cuando publiquéis los copyrights. Os voy a enseñar un ejemplo, a ver si encuentro una foto con copyright. Siempre después me cuesta encontrarla porque no todos llevan. A ver, un momentito. Ahora no encuentro ninguna. Curioso. Ay, un momentito, por favor. Me voy a ir a otra ciudad. A ver si es más fácil. Por ejemplo, esta foto de Brujas. Aquí lo tenemos. Siempre que se mencione el copyright con la C y se mencione que es un copyright siempre obligatorio, es importante que lo mencionéis. Pero podéis descargaros todas las fotos que necesitéis. Y es interesante porque las tenemos estructuradas a nivel de ciudades y a nivel de productos. O sea que hay mucho material fotográfico realmente para consultar y a disposición de nuestros contactos. También tenemos muchos vídeos. En los webinars siempre se nos desaconseja mostrar vídeos porque hay un desfase entre el audio y el vídeo, pero podéis mirarlos vosotros mismos.
Tenemos mucho. Hay algunos que son especialmente interesantes, por ejemplo, los que vemos dedicados al transporte, transporte desde el aeropuerto, bonos de transporte públicos. Estos puede ser útil también para vuestros clientes. Después también tenemos un apartado de cifras, si queréis saber cifras de visitantes a nuestro destino, un apartado de formación online donde cargamos las últimas formaciones que hemos dado y un apartado dedicado a los maestros flamencos. Si os interesa desarrollar productos específicos los maestros flamencos, por ejemplo, encontraréis ofertas de distintas agencias receptivas. También comentaros que os podéis inscribir en nuestro boletín para el sector profesional a través de la parte de sector profesional. Os inscribís aquí. Hoy en día y con el tema de la protección de datos es un tema muy delicado, con lo cual realmente hay que andarse con mucho cuidado a nivel de inscripciones y solo a los agentes que nos lo piden y que nos dan la autorización para ponerlos en nuestra base de datos, mandamos nuestras comunicaciones. Y después en la página web, bueno, veréis que es una web muy informativa. Yo especialmente me gusta enseñaros el apartado de folletos, porque después lo comentaremos, pero si necesitáis folletos para vuestros clientes os podemos mandar. Si son cantidades grandes, lamentablemente no siempre podemos asumir los portes de envío, pero sí asumimos los folletos en sí. Pero bueno, en cualquier caso, en esta sección veréis, por ejemplo, este PDF con información práctica, que es sin duda muy útil, porque tiene mucha información relativa a trenes, con horarios, con precios, etcétera, etcétera, con bonos. Por ejemplo, uno de los bonos más típicos de uso en nuestro destino es el Rail Pass, que es un bono para personas de entre 26 y 65 años de 10 viajes que se puede compartir, con lo cual es muy útil el uso de este bono para los turistas convencionales. Digo convencionales, me refiero al estándar. Si son jóvenes, por ejemplo, existe el mismo bono, pero se llama Go Pass o Go Unlimited. Bien, también podéis ver otros folletos. Algunos os los podéis descargar o pedir por correo postal, depende de lo que queráis. El sistema en nuestra web os permite solo solicitar 4 folletos, pero si necesitáis más información, evidentemente me podéis contactar y os mandaré más de los 4. Entonces veis, por ejemplo, las guías genéricas del destino, la guía de Flandes, la guía de Brujas, de Bruselas, un mapa de Amberes barroco. En este caso solo os lo podéis descargar porque ya no contamos con ejemplares. Y para el tema de los mercadillos de Navidad tenemos este documento con todas las fechas que también os podéis descargar. Aparte también tenemos este documento con visitas guiadas, con propuestas de visitas guiadas temáticas. Es un documento de 26 páginas, estructurado por ciudades, que es muy informativo y realmente si queréis hacer o queréis encontrar visitas guiadas alternativas os lo aconsejo. También tenemos mucha información de tema accesible, que así os introduzco un poquito el tema. Veréis que en la parte superior de nuestra página web tenemos una pestaña de accesibilidad. Voy a entrar un momento y después vuelvo a los folletos, porque tenemos un departamento en Bruselas que se encarga de ello y si tenéis clientes con necesidades especiales de accesibilidad, os invito a que nos contactéis y buscaremos la información necesaria para ellos. Veis también, bueno, mercados y mercadillos, folletos dedicados a turismo familiar. Este folleto, por ejemplo, dedicado a experiencias cerveceras, está en inglés, pero es un folleto de 64 páginas con multitud de direcciones útiles para los más fascinados por la cerveza, con mucha información sobre la cerveza flamenca y bruselense y cervecerías. Y tenemos el mismo folleto con chocolate, por ejemplo, con mucha información de museos de chocolate, experiencias chocolateras, visitas guiadas chocolateras, etcétera, etcétera. Bien, os invito a que echéis un vistazo a todos los folletos que tenemos porque realmente tenemos mucho material que creo que os puede ser muy útil. Y a nivel de web, yo creo que bueno, vais a encontrar mucha información, eventos, evidentemente. Aquí veis todos los eventos de los maestros flamencos. También comentaros en relación con los maestros flamencos que tenemos otra página web a la que voy a entrar
enseguida, podéis acceder desde la pestaña Maestros Flamencos de nuestra página web. Es una web especial con información relativa solo a los maestros flamencos. Bueno, lo podéis consultar en cualquier momento. Y bueno, en definitiva, vamos a volver a la presentación. En definitiva, a nivel informativo, bueno, veis que tenemos mucha información, me podéis siempre contactar. Al final de la presentación daré mi contacto y bueno, os podemos, si no tenemos la información, la podemos buscar sin duda. También a nivel de apoyo en la promoción, os comentaba antes que podemos mandaros materiales para decorar la agencia, pósters, displays, etcétera, etcétera. Y también podemos idear campañas promocionales. Si tenéis producto propio, podríamos mirar la posibilidad de hacer algún tipo de campaña promocional para promocionarlo. Y también, como os comentaba, pues a nivel de postventa, pues mandándoos material para vuestros clientes, que siempre hace un poquito la diferencia, poder entregar folletos del destino. Bien, llegamos ya a la recta finalísima de la presentación y al concurso. Entonces, yo espero que la pregunta sea fácil. Yo creo que he hablado muy ampliamente de la respuesta. Espero que realmente sea fácil. Y a 3 personas de las que acierten la respuesta podrán entrar en el sorteo de este lote de 12 cervezas belgas que sortearemos mañana cuando tengamos todas las respuestas. Entonces, os animamos a mandarnos la respuesta hoy antes de las 8 de la tarde a mi correo electrónico, que es trade@flandes.net, y la pregunta es: ¿en qué maestro flamenco del siglo XVI están inspirados los eventos del año 2019 en Bruselas y alrededores y en Amberes? Pensad que es el corpus grande de la presentación de los maestros flamencos que he dado, estaba dedicada a esta figura. O sea que yo creo que será fácil. Si no, también creo que lo podéis encontrar fácilmente. Pero bueno, repito la pregunta: ¿en qué maestro flamenco del siglo XVI están inspirados los eventos del año 2019 en Bruselas y alrededores y en la ciudad de Amberes? Entonces os animo a que me mandéis la respuesta hoy antes de las 8 a trade@flandes.net. Entonces Hosteltour me ha comentado que en el mail donde os comunicará, o sea, os informará del link al vídeo por si queréis visualizarlo a posteriori, también comunicaremos los 3 ganadores para que veáis la transparencia del concurso. Y bien, tengo aquí los copyrights, como veis hago los deberes también. Y aquí tenéis mi contacto. También tenéis las redes sociales de nuestra oficina por si queréis seguirnos. Estamos presentes en Facebook, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube, Flickr, como os comentaba antes, con las fotos, y un canal de Instagram con fotos preciosas que os animo también a seguir. Entonces,